Buenas tardes, como comentó Diego, mi nombre es Juan Carlos Jimeno, soy actualmente miembro del directorio de la Asociación de Hinchas Azules y mi rol en este momento, además de hacer una breve introducción, es moderar la discusión que nos convoca. La primera mesa está pensada para pensar el panorama de quién administra el fútbol en Chile. Como ustedes bien saben, no hace mucho tiempo, hace aproximadamente 10 años atrás, se produjeron un conjunto de reformas normativas que cambiaron la estructura de cómo se administra, de cómo se administraba antes y cómo se administra ahora el fútbol nacional. Para contextualizar, hace poco más de 10 años, a principios del siglo XXI, cuando cambiamos de carnet desde los 90 al 2000, se venían arrastrando una serie de acusaciones en contra de la administración de lo que antes eran las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro que administraban los clubes deportivos, incluyendo los clubes más grandes de este país. Estas acusaciones, sean ciertas o no, que no es materia de nosotros determinarlo, llevaron a algunos poderes políticos pensar una nueva estructura que permitiera, en sus propias palabras, mayor transparencia y mayor eficiencia en la gestión de los clubes de fútbol. A propósito de esto, se produjo la quiebra primero de Colo-Colo el año 2002, si no me equivoco. Posteriormente la quiebra de la U el año 2006, a la que sucedieron las actuales concesionarias del fútbol, Blanco y Negro y Azul Azul. El marco que posibilitó que estas sociedades anónimas existieran fue la creación de la actual ley 19.029, que es la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales. Esta ley, iniciativa del gobierno de don Ricardo Lagos, se inspiró en una iniciativa de otro expresidente, en ese entonces senador, Sebastián Piñera. El producto de ese cambio legal permitió que las antiguas corporaciones y fundaciones se transformaran en sociedades anónimas deportivas profesionales, instándolas a eso y en algunas ocasiones, como es el caso de la U, obligándola a ellos a través del marco regulatorio, que por cierto todavía es el que existe. No quiero extenderme más en las palabras porque recientemente llegó el profesor Hernán Domínguez, que también nos va a acompañar en esta primera mesa. Don Hernán es profesor, abogado en primer lugar, profesor de la Facultad de Derecho, profesor de ajedrez, parte del equipo y campeón en múltiples ocasiones en su calidad de jugador de ajedrez, quien nos puede también dar luces de cómo fue este proceso, porque entiendo que participó en la confección de los primeros borradores de esta reforma legal. También nos acompaña don Marco Godoy, quien fuera en ese entonces, durante el periodo de la quiebra de la Corfuch, antigua corporación que administraba el devenir del Club de Fútbol Universidad de Chile, fue gerente general y le tocó la amarga tarea de vivir esos tiempos. Y por último, Gabriel Boric, diputado de la República, también estudiante de esta facultad, diputado por el distrito 60 de su querido Magallanes, oriundo de Punta Arenas, militante, siendo hasta este momento de la izquierda autónoma, quien podrá también ilustrarnos de las perspectivas políticas de las posibles o eventuales cambios a la normativa o la estática en ese sentido. Sin dar más preámbulo, le doy la palabra al profesor Hernán. Si gusta tomar asiento, alguien apunta, sí, yo puedo comenzar. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Para dar un contexto, cada uno tendrá aproximadamente 12 minutos para hablar, para no extendernos mucho y luego dar paso a preguntas del público que está presente.
aquí como de tiempo, un poquito. Buenas tardes, muchachos. Vengo recién saliendo de clase y estoy súper enfermo. No he preparado nada en particular para esto porque me avisaron anoche en realidad y si podía colaborar con esta notable actividad de reflexión respecto del marco regulatorio del deporte profesional. Así que lo que voy a hablar ahora más bien va a salir de manera improvisada. Mi primera reflexión respecto de esto es que a prácticamente 10 años de la dictación de la ley 19.020.019 sobre sociedades anónimas deportivas, pero que en realidad la ley es una ley sobre organizaciones deportivas profesionales, porque a todos se nos olvida rápidamente de que no solamente las sociedades anónimas deportivas están consagradas en esta ley, sino que también cabe la posibilidad, ¿no es cierto?, de la formación de fondos deportivos profesionales de las corporaciones deportivas existentes. Por lo tanto, es una ley de organizaciones deportivas profesionales, y si nosotros vemos el listado, por ejemplo, de la Superintendencia de Valores y Seguros, de aquellas que están registradas como tales, vemos que hay tanto sociedades anónimas deportivas como fondos de desarrollo profesional. Así que ese es el primer punto. A 10 años de dictar esta ley me parece excelente iniciativa tener la posibilidad de reflexionar respecto de esto y de hacer un recuento de lo que ha sido la aplicación de esta ley durante ya 10 años desde el año 2005 al 2015 de su aplicación, y que tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia como país y respecto de las cosas que nosotros hacemos en materia deportiva. Es que me parece increíble que estemos hablando de un marco normativo para el fútbol, porque si bien es cierto, no me cabe la menor duda que a todos los que estamos metidos acá, y me incluyo, nos fascina el fútbol, no son en realidad muchos los países que hacen leyes esencialmente para el fútbol, pero nuestro país es un país especialista en legislaciones del fútbol y para el fútbol con nombre y apellido. Tenemos esta ley de sociedades anónimas deportivas que, si bien tiene teóricamente una aplicación más amplia, sin embargo, cuando vemos las normas, estas fueron hechas al dedillo para el negocio del fútbol profesional y nada más. Cuando vemos la ley de 20.178 sobre estatuto laboral del deportista profesional, luego nos damos cuenta que es falso, porque la ley es un estatuto laboral del futbolista profesional. Y luego cuando vemos, por ejemplo, la ley de violencia en los espectáculos deportivos, y luego vemos un poco más en detalle, mentira, porque es una ley de violencia en los partidos de fútbol profesionales. Es decir, hemos construido toda una legislación que está basada, ¿no es cierto?, en la regulación del fútbol, que, como vuelvo a señalar, posiblemente sea uno de los más hermosos deportes que existen, uno de los más populares, pero solo uno de los deportes, y yo creo que el Estado debe generar legislaciones para el deporte y no para un deporte con nombre y apellido. ¿Y por qué digo esto? Porque sería extraordinario que no solamente reflexionáramos respecto de una ley de sociedades anónimas deportivas para el fútbol. Debemos, en este país, creo yo, tener la perspectiva de generar una ley de incentivo al desarrollo del deporte profesional. Hace un ratito atrás estaba en una clase de Derecho Deportivo con un alumno de intercambio de Alemania. Yo le había pedido en la clase anterior una pequeña tarea, y él me trajo un listado de aproximadamente 12 Bundesliga que existen en Alemania, de distintos deportes profesionales. Hablamos en particular del caso del handball, por ejemplo, del hockey, ni que hablar del básquetbol, es decir, países en donde existe una multiplicidad de deportes profesionales, y eso tiene una repercusión gigantesca en montones de aspectos para los países donde esa actividad se desarrolla. Sin ir más lejos, en los países desarrollados, el deporte profesional aporta más o menos un 3 o un 4% del PIB de aquellos países, y una absorción de empleo de prácticamente entre el 2,5 al 5% del empleo de la mano de obra, ¿no es cierto?, de aquellos países. Por lo tanto, tener un deporte profesional no significa solamente tener fútbol profesional. Nosotros somos un país monocorde en ese sentido, y seguimos cometiendo el mismo error. Es decir, nos preocupamos solamente del fútbol, y una cantidad enorme de talentos deportivos se pierden para otras disciplinas.
Por lo tanto, mi reflexión en ese sentido es, ¿por qué no construir una ley de incentivo al deporte profesional? En donde podamos, en una misma ley, posiblemente con una técnica legislativa que se puede perfeccionar, hacer un tratamiento para el fútbol, pero también generar normas que sean adecuadas para el incentivo del profesionalismo verdaderamente en el ámbito del básquetbol, del handball, del hockey, del voleibol y tal vez otros tantos deportes más que en Chile los grandes jugadores finalmente no tienen más remedio que emigrar a otros países y hacer algunas carreras en otros países, como pasa por ejemplo con el handball, donde tenemos grandes jugadores pero que tienen que emigrar. En mi época, me acuerdo cuando era chico, hace harto tiempo, se jugó en Chile el campeonato mundial de hockey en patines y teníamos una selección extraordinaria de hockey en patines dentro de los mejores del mundo. Sin embargo, todos esos jugadores finalmente tuvieron que emigrar a Italia, España, en los países donde habían ligas profesionales de aquellos deportes. Entonces, no quiero arruinar la fiesta con el fútbol, porque yo también soy un gran fanático del fútbol, soy un hincha de la U, acérrimo, y tengo una gran pasión por el fútbol que viene también por ese lado, pero nos estamos haciendo un daño como país si solo nos preocupamos del fútbol. Tenemos que generar un marco normativo amplio de incentivo al deporte profesional, porque eso va a tener múltiples repercusiones benéficas para el país. No solo de fútbol vive el hombre, creo yo, y por lo tanto ese es un tema importante. En tercer o cuarto lugar, ya no me acuerdo dentro de estas reflexiones generales, yo creo que el marco regulatorio actual y con la experiencia de lo que ha ocurrido en el desarrollo de estos años, indica que hay que hacer un mejoramiento al marco actual. Probablemente una de las características fundamentales del actual sistema sea que las sociedades anónimas deportivas finalmente pareciera que encabezan proyectos solamente de tipo económico y que solamente la perspectiva económica de la gestión de la sociedad anónima es lo más importante. Muchas veces vemos grandes equipos de fútbol que se forman en distintos clubes y finalmente el destino de aquellos equipos no es un proyecto deportivo, sino que el desmantelamiento a través de las ventas y la generación de utilidades rápidamente para los clubes. Yo creo que en ese sentido el marco regulatorio anterior que desembocó en la quiebra de las corporaciones, la quiebra del Club Social Colo-Colo y la Corfucho, ¿no es cierto? Era un marco regulatorio que tenía falencias porque, como ustedes saben, las corporaciones eran las corporaciones del Código Civil. La única fiscalización o supervigilancia era la que eventualmente podía hacer el Ministerio de Justicia, y en esa perspectiva entonces lo que sucedía en la práctica es que el fútbol profesional es un negocio, es una actividad lucrativa, es una actividad donde se generan recursos y por lo tanto el marco de una organización sin fines de lucro no es en absoluto adecuado para ello. Yo creo que el tema de la sociedad anónima deportiva significa un avance respecto de esa situación actual, pero sin embargo hay falencias, ya hay algunos elementos negativos que hacen necesario la corrección del sistema. Y uno de los aspectos fundamentales es poder darle un mayor contenido deportivo a las sociedades anónimas deportivas propiamente tales. Que los proyectos de las sociedades anónimas no sean solamente los proyectos económicos o de grupos económicos controladores de las sociedades anónimas deportivas, sino que también haya cabida vía una reforma legislativa a una mayor participación de los socios, y de esa manera entonces que los proyectos deportivos tengan mayor fuerza dentro de esta sociedad. Hay mucha legislación comparada en esta materia. Las sociedades anónimas deportivas, les recuerdo, no es un invento nuestro. A mediados de la década de los 80 comenzó la quiebra de los clubes de fútbol en Europa. En España, alrededor del año 85, prácticamente la totalidad de los clubes deportivos estaban quebrados, y la misma cosa sucedía en Francia, lo mismo sucedía en Italia, y los clubes alemanes andaban más o menos en las mismas. De forma tal que cuando eso ocurrió en Europa, antes que en Chile, a mediados o finales de la década de los 80,
hubo una reacción tanto política como jurídica para el salvataje del fútbol profesional. Y en esta operación de salvataje es entonces donde surge la institución de la Sociedad Anónima Deportiva, una sociedad anónima con un apellido. Y el apellido viene simplemente del hecho de que es una sociedad anónima especial. Está basada en las normas de la legislación común de sociedad anónima, pero con algunas modificaciones importantes adaptadas para el negocio del fútbol. Es así como surge en España, por ejemplo, solamente hubieron dos clubes o tres clubes que al momento de dictarse la ley estaban en condiciones de mantener su forma de corporaciones, que fue Real Madrid, Barcelona y siempre olvido el tercero, creo que vaya Osasuna y el Atlético Bilbao, mantuvieron su condición de corporaciones o de asociaciones no lucrativas, porque según la ley española, a la fecha de dictación de la ley, los que tuvieron sus números en rojo estaban obligados a convertirse en sociedades anónimas deportivas profesionales. Y por esa razón hoy día tenemos que en el fútbol español conviven sociedades anónimas con estas que son corporaciones y que lograron mantener su forma, digamos, institucional. En el caso de Francia, habían otras normas que tenían que ver con volúmenes económicos. Si el volumen económico sobrepasaba tal magnitud, entonces en Francia el club estaba obligado a convertirse en sociedad anónima deportiva y si no, podía mantener su forma actual. Bien, hubieron otros países que simplemente decidieron mantener la forma de sociedades anónimas comunes, pero eso trae un problema aparejado enorme, porque resulta que en el juego de las sociedades anónimas, de los negocios, una sociedad anónima puede controlar a otra, ¿no es cierto? Bien, pero en materia deportiva eso no es viable, porque ¿qué seriedad deportiva habría si un grupo económico controla un club y también tiene control o tiene acciones importantes en otro club? ¿Y qué pasa cuando juegan esos clubes? ¿Cuál es la credibilidad del resultado? Eso pasa en México, por ejemplo, y en otros países donde se aplicó al fútbol simplemente la normativa de la sociedad anónima comunes y corrientes. Y por lo tanto, la otra opción, que fue la que tomó Chile, y que está muy basada en la experiencia española o en el derecho comparado español, fue la de hacer una sociedad anónima con normas especiales. Y eso fue lo que originó las actuales sociedades anónimas deportivas profesionales en Chile. Hay normas especiales que tienen que ver con capital mínimo, hay una mayor rigurosidad en lo que es la fiscalización de estas entidades, de los documentos financieros que deben presentar, etc. Sin embargo, en lo que se ha fallado también, y eso es bastante compartida la opinión, es que tal vez la Sociedad Anónima de Valores, la Superintendencia de Valores y Seguros no ha tenido una fiscalización rigurosa respecto de ellas, y entiendo que hay unos proyectos de ley por ahí que señalan que la superintendencia está obligada a tener esta supervigilancia, ya sean sociedades anónimas deportivas abiertas o cerradas igualmente. Sí, estamos bien. Redondeo, hay muchas cosas que decir respecto a esto, pero como una primera intervención me quedo simplemente con la reflexión de que me parece un excelente momento para reflexionar respecto de cambios o perfeccionamientos a la actual ley. En segundo lugar, y como había anunciado anteriormente, don Marco Godoy, si prefiere, o no sé si Gabriel. ¿Sí? ¿No tiene problema? Entonces, don Marco Godoy, exgerente general de la Corpuch, nos expondrá su visión al respecto. ¿Al revés? ¿Sí? Me dice que él prefiere que vaya primero. Ah, ya, entonces no, claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al CDE, a la Asociación de Hinchas Azules, y además me sorprende también la notable asistencia a un foro como inaudito de estas características. Yo creo que es tremendamente positivo y además que dan ganas, yo sé que esto no es fútbol directamente, pero dan ganas de hablar de estos temas, en particular por un hincha cruzado como yo. Venimos de una gran semana, aunque seguimos segundo. Muy buena la instancia,
para discutir, como decía el profesor, sobre una perspectiva de la ley de sociedades anónimas. En el Congreso no se ha debatido nada respecto a este tema. Yo creo que hay muy poca reflexión, y que se haga desde la Universidad de Chile y con hinchas involucrados me parece tremendamente positivo. Además, creo que hay muchos temas que discutir en torno a esto, en donde nos están pasando máquinas de una manera bien brutal, en particular la ley de violencia, la ley de violencia en los estadios, que es una ley profundamente discriminatoria, que ahora hicieron una suerte de inflacionismo penal nuevamente, liderados por Matías Walker y Pilowski, y el diputado Pilowski, que se han arrogado como la representación de los deportes en la política, y que actúan, desde mi punto de vista por lo menos, si bien pueden tener iniciativas valorables, en esto de una manera muy de trato al hincha como delincuente. Incluso una de las normas que se aprobaron ahora en el endurecimiento de penas por la ley de violencia en los estadios, hay una que incluso permite una suerte como de detención por sospecha para el ingreso a los estadios, a criterio del club, ni siquiera de un órgano con la facultad para hacerlo, sino a criterio de los guardias privados del club. Una cuestión bien inaceptable en un Estado de Derecho, y que desgraciadamente, como tiende a pasar en el Parlamento, hubo muy poca reflexión al respecto, y fuimos muy pocos los que votamos en contra. Dicho esto, yo me sumo a las palabras del profesor, en el sentido de que acá nosotros debiéramos pensar no solamente desde la perspectiva del fútbol, sino cómo potenciamos el deporte en nuestro país, cómo regulamos el deporte en nuestro país. Generalmente cuando conocemos de otros deportes es ya sea o por grandes logros individuales, o por historias de gran sacrificio, o por escándalo. Ya sea, no sé, se acordarán hace poquito de esto de que la Federación de Gimnasia no le pagaba a los profesores de Tomás González, y que tiene que aparecer un Farcas para poder subvencionar los materiales. O sea, cosas o lo que ha pasado en el tema de la halterofilia, la muerte en condiciones muy raras de Alexis Napolquín. O sea, cuestiones que muchas veces uno dice, bueno, acá queda mucho por hacer en términos del deporte, y desde una perspectiva jurídica yo creo que podríamos colaborar a que tengamos una institucionalidad más robusta que ayude a potenciar el deporte en nuestro país. Pero ahora, metiéndonos en el tema que nos convoca, como bien decía Jimeno cuando partió la introducción a este foro, las sociedades anónimas deportivas no llegan de la nada, y para que se generen las condiciones de hacer viable la llegada de las sociedades anónimas deportivas, había que, además de que venía, hacer insostenible la situación de los clubes, particularmente de los más visibles públicamente, que en ese momento eran Colo-Colo y la U, y que estos ya venían manejados mal internamente. Todos se acordarán del famoso Peter Dragicevic, las historias del doctor Orozco también es como un personaje chileno bien particular. No quiero hablar del Estado. Una sin duda fue la declaración de quiebra. La declaración de quiebra del Colo-Colo, a la que ya se hizo alusión, que fue en enero del 2002, si no me equivoco, y que es bien particular, porque se hace quebrar, como bien decía el profesor, se hace quebrar a una sociedad sin fines de lucro. Nunca en Chile, antes de Colo-Colo, se había declarado la quiebra, y por lo tanto se le había puesto un síndico a una corporación. Ese es un hecho inédito que ha sido bien cuestionado, y que además tiene un debate dentro del mundo jurídico, es bien interesante. Lo que le pasa a las corporaciones sin fines de lucro es que desaparecen por ser insolventes, pero no que quiebran. Y ahí se dio un debate, pero finalmente se ordena la quiebra, pasó todo lo que pasó. Me acuerdo haber tenido como profesor, me imagino que no está presente, pero Patricio Jamarne, los colocolinos se acordarán, me imagino nefastamente de él, profesor de Derecho Comercial, y me imagino peor administrador como síndico de Colo-Colo en su momento. Pero hay otro hecho que quizás es más desconocido, que genera esta situación, que hace muy insostenible que hace más insostenible la situación de los clubes, que fue una interpretación que hizo el Servicio de Impuestos Internos de un día para otro de un decreto con fuerza de ley, el decreto con fuerza de ley número 1 de 1970, que establecía que los jugadores de fútbol, se entendía por la brevedad de su carrera, no debían pagar tributos respecto de primas y premios.
Y sin embargo, de un día para otro el Servicio de Impuestos Internos dice que sí deben pagar y que por lo tanto los clubes le adeudan una cantidad de plata estratosférica en función de las primas y premios a el Estado. Y por lo tanto, de un día para otro se le carga una mochila insostenible para cualquier club que con una deuda en donde todos se ven en una situación que hace inviable su funcionamiento. Porque además se trata de deudas con cobro retroactivo, una cuestión también bien insólita desde un punto de vista legal. Cuando se implementó el sistema de sociedad anónima deportiva, se le ofreció a los clubes que se acoplaran para pagar esta deuda que apareció un día para otro en cómodas cuotas. Incluso hoy día se habla de la posibilidad de la condonación de esa deuda, porque muchos clubes, entiendo, no han terminado de pagarla. Ahí es bien interesante tratar de escudriñar cuáles son los intereses que están detrás. Me voy a meter ahora un poquito en cómo fue la tramitación del proyecto. La tramitación del proyecto, esta es para los más interesados en la ley 20.019, y el proyecto que ingresa al Parlamento es un proyecto que, bueno, no sé si algunas veces pasa, tenía aspectos que eran rescatables y que desgraciadamente durante el trámite parlamentario fueron podados y finalmente se terminó siendo un proyecto más malo para los hinchas, diría yo, y más beneficioso para los grupos económicos. Todo esto en el entendido de que la situación efectivamente era insostenible, por lo tanto no se trata de que ahora nos pongamos en una suerte de el tiempo pasado siempre fue mejor, porque la situación, como dijo el profesor anteriormente, de los clubes deportivos era insostenible. El proyecto original contemplaba dos cosas que fueron retiradas durante la tramitación, de las cuales no se conoce mucho, pero que yo creo es importante destacar. En primer lugar, establecía obligatoriamente un consejo deportivo que debía estar integrado por hinchas, por deportistas, hinchas debidamente inscritos, por entrenadores, trabajadores, exdirigentes y socios, que debía cumplir un carácter de asesor del directorio de la sociedad anónima. Finalmente, en la tramitación, los senadores Frey, Pizarro y Espina, de Renovación Nacional, terminaron recortando esto y primero dijeron que fuera voluntario y después derechamente lo sacaron de la ley. Esta idea del consejo asesor integrado por militantes del deporte, por decirlo de alguna manera, quedó diezmado. Y en segundo lugar, haciendo referencia a algo que también decía el profe, la iniciativa contemplaba que establecía un máximo para los accionistas, que no podían superar el 49% de las acciones del club. Esto con el objetivo de que no haya un control absoluto por parte de grupos económicos, ya sea a nombre propio o a través de parientes o familiares relacionados, etc. Y además fijaba que todo accionista que tuviera una participación entre el 5% y el 49%, que era el máximo, no pudiera tener acciones en otro club, para evitar justamente también lo que señalaba los dos. Estas dos restricciones fueron eliminadas durante la tramitación y al final quedamos con que cualquiera puede llegar y hacerse dueño de los clubes. Acá les quiero citar un argumento que se dio en el debate, que es bien interesante y también habla un poco también de la política de la transición en Chile. Decía el honorable diputado PPD Aníbal Pérez: la experiencia internacional señala que si no ponemos límites, los límites a los que hacía particularmente el de los límites de acciones, estoy hablando del 2001, la discusión se da durante el 2001, el señor Piñera comprará Colo-Colo, el señor Jurasek la Universidad de Chile, el señor Sánchez Wanderers, con lo cual los clubes terminarán siendo instrumentos de grupos económicos o de personas que quieren invertir porque es un buen negocio. Como tiende a suceder en la política de la transición, igual voto a favor, independiente de esta. Y además, yo no sé, el caso de Piñera es bien violento, porque yo agregaría que no solamente por intereses de grupos económicos, lo de Jurasek, disculpen, a mí una vez, una pequeña anécdota, en la discusión de la ley de violencia en los estadios, me pasaron a la comisión de ética, la UDI, porque dije que Jurasek era un delincuente común y fue muy mal visto por sus colegas. Y el tema es que más allá de eso, no son solamente los grupos económicos. Jurasek, ojo, caso Chispa, una de las estafas más grandes que ha habido en la historia financiera chilena. Pero no solamente en grupos económicos, sino también políticos.
y lo que hizo Piñera, o sea, el nivel, esto ya es interpretación personal, no sé si alguien querrá defenderlo, pero Piñera, que se supone era de la Católica y que aparece comprando Colo-Colo, el club con más hinchas en Chile, y haciendo todo un alarde y prometiendo un montón de cuestiones, previo a la carrera presidencial. O sea, también habla de un manejo oportunista de los clubes que no tienen que ver con la pasión que sientan por los mismos. No sé si uno le pregunta quién fue David Arellano, yo creo que no tiene idea, don Sebastián. Pero sin embargo, bueno, se promulga la ley de sociedades anónimas y se promulga con grandes promesas. Se promulga diciendo varias cosas. En primer lugar, de que se iba a solucionar la falta de transparencia, los rendimientos mediocres a nivel internacional, la violencia en los estadios. O sea, esta era la panacea. Vamos desglosándola una a una, lo voy a hacer muy rápido, me quedan 2 minutos, lo voy a hacer muy rápido. Desde el 2007 hasta hoy día, el sistema solo ha acumulado pérdidas, según los ejercicios contables de los clubes. Y tiene a los equipos atrapados en el factoring y se salvan por la repartija de dinero del CDF. Y además sabemos la pelea que implican los dineros del CDF. O sea, yo me imagino que varios de nosotros, en algún momento de los que están acá, se deben haber manifestado cuando fue toda la macuca por el CDF, sacan a Bielsa, o sea, fue bien lamentable. La fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Ministerio de Justicia es prácticamente inexistente, es más bien simbólica. En tercer lugar, la infraestructura ha mejorado en Chile, la infraestructura deportiva para el fútbol ha mejorado, sí, pero no por los clubes. La mayoría, uno siempre, fuera del liceo, uno siempre le señaló porque no tiene estadio, pero la verdad es que la mayoría de los clubes no tienen estadio. La mayoría de los estadios son municipales, son del fisco, y todos los mejoramientos de los estadios han corrido por cuenta del mismo Estado, que ha sido una iniciativa, yo diría, rescatable de la primera administración del gobierno de Bachelet. Y en cuarto lugar, las divisiones inferiores han sido desmanteladas por el carácter rentista de los empresarios que han asumido el control del fútbol. Y así, no sé, nosotros perdimos a Pulgar recién, al Nico Castillo, no sé si se acuerdan de Jorquera en Colo-Colo, me imagino que también deberá seguir la misma lógica. A los equipos que les va bien los desmantelan rápidamente. La U del 2011 yo creo que es un ejemplo claro de eso. El mismo Cobresal del año pasado, el Wander segundo hace poquito. Entonces, al final es todo cómo rentabilizo mi inversión, y no como no hay un interés real por el club. O sea, para mí esto solo si al club le va bien, en verdad me da lo mismo, lo que me importa es ganar más plata. Termino haciendo una pequeña referencia, no voy a saltar la parte de lo internacional. Creo que ahí es interesante el caso de River, de cómo la comunidad del fútbol saca adelante a sus equipos. No me voy a detener en eso. Y termino con la reflexión de que acá no se trata de volver al pasado, como decía el profesor. Ser club no te garantiza nada. También podéis tener una mafia de Marinaki, Sánchez, digamos, o cualquier otra. Pero sin embargo, lo que sí tenía era más democracia interna, mayor participación de los hinchas, mayor participación de la gente vinculada al club. Yo creo que tenemos que hacer modificaciones hoy día a la ley de sociedades anónimas deportivas para efectivamente que exista una participación, por ejemplo, que resuelva la tensión que hoy día existe entre Cruzados S.A. y la Fundación. O entre, no sé, Colo-Colo de todos, me imagino que también debe tener un rol que jugar ahí. Y en todos los clubes deben haber temas de estas características para que en el fondo esto no sea solo lucas, sino que también esté incluido lo que nos mueve a la mayoría de nosotros, que es la pasión por la cancha. Agradecemos las palabras de Gabriel, habiendo hablado ya en segundo lugar. Damos paso a las palabras de don Marco Godoy, que nos puede explicar en su propia experiencia el acontecer en las antiguas corporaciones y fundaciones. Hola, buenas tardes. Bueno, no quiero que piensen que es una zancadilla mía. Bueno, al igual que el profesor, voy a improvisar porque recién anoche la persona invitada era el actual vicepresidente de la Corfuch, que me imagino que legalmente debe ser el presidente, porque el presidente de la U ya no está en Chile. Y que quise quedarme para el final, porque quería escuchar lo que decían
mis compañeros de mesa, y la verdad que me provoca satisfacción haber escuchado al profesor y al diputado Boric. Yo fui un trabajador de la Universidad de Chile, de la vicerrectoría de la sede norte, de la cual dependió esta facultad. Tenía 22 años y llegué a la U el año 1969, con 19 años como director de las divisiones inferiores. Llegué a una institución donde no solo se formaban futbolistas, se formaban dirigentes, se formaban entrenadores, y era un club absolutamente universitario, regido por la universidad, donde los estudiantes, junto con su matrícula, se le entregaba el carnet de socio de la U. Tenía beneficios, donde podían ir a la piscina, podían ir al estadio. Y la U, un club mucho más joven que Colo Colo. Yo recuerdo ser niño y haber escuchado a jugadores de la U decir de que haber empatado con Colo Colo fue un triunfo. Pero las cosas fueron cambiando y se desarrolló un plan de las divisiones inferiores donde el lema era: nosotros formamos buenas personas que por añadidura son buenos futbolistas. Primero persona, después futbolista. Y ese proyecto lo lideró un médico, y a raíz de eso nació el famoso Ballet Azul. Un equipo formado mayoritariamente por puros jugadores de la U y 1 o 2 extranjeros. Y que cumplió una década ganando títulos y siendo un ejemplo para otras instituciones. Pero ¿qué ocurrió en el camino? A la U la empezaron a imitar, la lograron igualar, después la superaron. Y llegó un minuto en que la universidad, el fútbol profesional empezó a generar deuda y no se podía hacer cargo de las deudas. Y ahí nace la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile. Y queda el fútbol solo. Permanece el club deportivo en la universidad, con todas sus ramas, y el fútbol se transforma en corporación. El famoso estadio de la U se iba a construir en lo que hoy es el Parque Arauco. El Parque Arauco era un terreno de la Universidad de Chile. Y por circunstancias que no me voy a detener a analizar, de la noche a la mañana el Parque Arauco dejó de ser de la Universidad de Chile. Y la U terminó en el Estadio Recoleta, que era de la universidad, pero ahora se lo transfirió. Es decir, se lo pasaron al club deportivo, le dijeron: ahí tiene el estadio, nosotros nos vamos a quedar con ese terreno. Y nunca fue una cosa clara qué pasó, qué ocurrió. Bueno, el fútbol siguió avanzando, no tenía dónde entrenar. Y la verdad es que andábamos como gitanos, en un estadio, en otro estadio. Los técnicos, cuando llegaban al club y preguntaban dónde se iba a entrenar, teníamos que ir a visitar los campos, repararlos, para que quedaran en condiciones de que entrenara un equipo profesional. Bueno, y para cortar el tema, la mala administración parte a raíz de que con el hecho de ser corporaciones, los directivos no eran responsables con su patrimonio por las pérdidas. Entonces de repente no pagarle a los jugadores era como normal. Y era como normal que los directivos dijeran: oye, hay que hacerle entender a estos niños que no hay plata. Y la verdad es que yo creo que no resiste ninguna explicación decirle a una persona: no te voy a pagar el sueldo cuando corresponde pagártelo. Y ahí empiezan los clubes
no solo Colo-Colo y la U, a visitar los factories, y no solo ir a los factories, ir donde los prestamistas, con unos intereses increíbles, y surge lo que decía el diputado Boric, el tema del servicio de impuesto interno. A mí me tocó ir a negociar. Siempre se dijo y estaba en la ley de que las primas y los premios no tributaban. Y no recuerdo cuántos años pasaron, 10 serían, hicieron la liquidación retrospectiva con los correspondientes impuestos e intereses, y ahí apareció un bolo que era imposible de manejar. Y yo decía que me alegraba de haberlos escuchado a ellos, a mis antecesores, porque yo cuando la U quebró, a diferencia de mi colega de Colo-Colo, esperé en la puerta al síndico, y llegó con una comitiva como de 30 personas que en realidad tenían cara de guardia. Y era a raíz de la experiencia que habían vivido en Colo-Colo, el otro síndico, donde se rompieron los computadores, encadenaron los estantes. Fue otra situación. Y los funcionarios salieron con las manos arriba, y las mujeres tuvieron que dejar las carteras en sus lugares, en sus asientos, para que las revisaran. Muy triste, muy triste. Nosotros al síndico lo esperó el directorio, se le hizo entrega de todo lo que solicitó, y el Luis Miguel, que tuve el honor de comprarlo, yo me quedé trabajando con él 1 mes y medio para hacerle entrega absolutamente de todo, y como no lograba entender, y de ahí vuelvo a reiterar que me pone contento haber escuchado al diputado, yo me fui a vivir lejos de Santiago, no fui nunca más al estadio, me fui a vivir a los Andes, a un cerro, ahí me hice una casa, nunca más fui al fútbol, pero veía la U, y ahí sí que me ponía mi gorro, la bufanda, la cámara, nos juntábamos con otros amigos y la disfrutábamos de otra manera. Y tuve tiempo de pensar muchas cosas, de meditar muchas cosas. Es efectivo que la administración no era profesional. ¿Por qué razón? Porque los dirigentes, como no eran sus intereses, eran tan hinchas como cualquiera de ustedes. Y tomaban decisiones emocionales, no racionales. Yo siempre tuve suerte. Yo caí a la U a raíz del golpe militar. Llegó el profesor o ex profesor de esta facultad, don César Parada Durán, un día a la sede norte, reunió al personal y dijo: se terminaron las sedes, los que pueden jubilar inicien sus trámites, los que tengan sus cargos en propiedad, váyanse a una facultad, y los que no tengan nada, váyanse a su casa porque este país está en guerra. Todos quedamos extrañados. Miramos por la ventana dónde estaban los que estaban guerreando. Bueno, terminó eso y dijo: ¿quién es el ciudadano Marcos Godoy? La verdad es que es un poquito complicado. Tenía 24 años. Yo le dije: usted preséntese inmediatamente en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Ya, pues, ningún compañero se dio vuelta para despedirse. Así vivimos esos tiempos. Excepto una amiga, la Marcia, que era de la Facultad de Música, y que a la distancia me di cuenta que lloraba. Y me fui. Camino a la Casa Central, asustado. Decía yo: ¿y para qué me citarán allá? En el camino, en esos tiempos, con una monedita, teléfono, llamé a mi padre y le conté: no te hagas problema, me dijo, no hay más miedo que tenerle miedo al miedo, anda y da la cara. Así me ocurrió. Llegué a la vicerrectoría y obviamente dije: según cómo me atienda la secretaria, viene la mano. Bueno, me abrió la puerta una señora, ¿para qué les digo?
con una cara, parecía la SS. Todos los funcionarios tenían como una aureola aquí, pero andaban de terno. Parece que era la huella de la gorra. Pase, me dijo. Y yo soy Marco Godoy, le dije, pues sí, siéntese. Y se puso a escribir en su máquina, unas máquinas que tienen una bolita electrónica antigua, eléctrica. Y yo decía, oh, ni se ríe ni me mira. Pasó como 20 minutos, de repente me dijo, ¿qué le ofrezco? ¿Té, café o té? Y yo le dije, un té. A lo mejor me van a nombrar decano, dije, alguna facultad. Ahí me puse contento. Bueno, de repente salió un señor mayor y me dijo, hola Marco, como si me hubiera visto toda la vida. Y le digo, ¿cómo estás, señor? Dice, pasa, pues chiquillo, me dijo. Ay, dije, bien, ya, viene buena la mano. Un minuto. Bueno, entré y me dice, mira, el gerente del fútbol de la U se mató en un accidente automovilístico, el gerente general se le rompió la úlcera y hay 120 funcionarios sin jefatura. Está el club acéfalo. 24 años. Y ya le digo, ¿y qué tiene que ver conmigo? Es que empezamos a buscar de dónde traemos un gerente, y de repente alguien dijo, oye, hay un funcionario que trabaja en la vicerrectoría de la sede norte, y fue tesorero de cadete. Y me nombraron jefe administrativo. Y yo tenía grado 29, y el señor hizo un decreto, inmediatamente hizo un decreto, lo firmó, y me subieron al grado 16. O sea, me saqué la lotería. Por eso cuando hablan del golpe militar, no sé si llorar o aplaudir. Finalmente les quiero decir de que todo lo que se ha dicho lo comparto. Creo que hoy día las instituciones están muy lejos de los hinchas. Las corporaciones eran sociales y deportivas, pero yo creo que necesitan una administración profesional. Y esa administración profesional, a mi juicio, puede ser a partir de concesionar las administraciones, pero no entregárselas, que no sean dueños. Yo creo, en mi opinión, para mí sería ideal que el fútbol de la U perteneciera a la universidad, pero que lo administrara una empresa externa y que le rindiera cuenta a un director de la universidad. Porque cuando nosotros nos apartamos de nuestras raíces, todas fueron equivocaciones. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Marco y de todos los expositores y por la premura del tiempo vamos a tener tan solo 10 minutos de preguntas, entonces vamos a hacer una tanda de primero 3 preguntas que ojalá sean lo más breves posible y dirigida a algunos de los expositores que tenemos aquí presentes. Si guste levantar la mano para darle... Andy, Gabriel, y allá. Ya. Sí, me pregunta. Bueno, primero agradecer la participación de cada uno de ustedes tres. Muy contento con haberlo escuchado. Mi pregunta va para el diputado Boric. En su intervención mencionó la necesidad de ir trabajando en modificación a la actual ley de sociedad anónima deportiva para que principalmente, bueno, nombró varias cosas, pero principalmente para poder garantizar la participación democrática de los hinchas. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo ves tú, de acuerdo en tu posibilidad de convivir dentro del ámbito legislativo cotidianamente, cómo lo ves tú esta posibilidad en términos reales? ¿Es posible, hay perspectiva a futuro para lograr cambios en la ley de sociedad anónima deportiva? Segunda pregunta. Yo tengo una pregunta para el profesor. Bueno, usted menciona la necesidad de que las sociedades deportivas profesionales sean diferentes que las sociedades anónimas de cualquier otra cosa. Y dio su punto de vista de por qué no le parece que sean corporaciones los clubes deportivos. Sin embargo, no mencionó la posibilidad de que estas corporaciones también sean una especie tengan una especie de estatuto especial distinto a la de las diferentes corporaciones civiles. ¿Por qué esa posibilidad tampoco le parece?
último camarada. Yo tengo una pregunta general. Creo que siendo como un vínculo en la presidencia, el diagnóstico está bastante claro, las razones también. Yo creo que la principal pregunta también es el cómo. O sea, que está vinculada también con lo que plantean en rigor hasta qué punto es posible o existe como un ánimo dentro del Parlamento para poder rescatar también estos dos puntos que nombraba Gabriel del proyecto original. O sea, sobre todo considerando la dinámica del Parlamento, que es un espacio en donde efectivamente no se reflexiona, y además como el ámbito más como camaleónico que tienen también los mismos parlamentarios. Aproximadamente 3 minutos por cada una de las respuestas. Primero, Gabriel. Primero, una pequeña anécdota que esto, yo no sé si, me imagino que no se sabe mucho, pero el 2000, de haber sido el 2010, yo estaba en el Senado Universitario de acá de la Chile, era uno de los representantes de los estudiantes y estaba en... ¿Cuándo fue la quiebra de la U? 2006. Bueno, todavía estaban los coletazos de la quiebra y la universidad estaba como muy enojada de que se asociara el nombre de la Universidad de Chile, institución de la República, a los locos que se habían llevado plata para la casa y que no pagaban los sueldos. Entonces, en un momento se discutió en el Senado que la universidad tiene representación en el directorio, o tenía, por lo menos, era Roberto Naum en algún momento. Y se discutió quitarle el nombre al equipo Universidad de Chile, porque el nombre es propiedad de la universidad. Un emblema. Y se votó quitarle el nombre, y la votación, no me acuerdo, éramos 30 y... Bueno, debe haber sido como un 60-40, porque estuvo a favor de que se mantenga el nombre. Pero la U estuvo cerca por una decisión como muy poco conocida, y que yo me imagino que en ese momento muchos hubiesen gustado tener una voz para eso, a punto de perder el nombre. Eso como pequeña anécdota. Respecto a la pregunta de si es posible hacer cambio a las sociedades anónimas deportivas, a ver, mi experiencia escasa aún en el Parlamento es que por el Parlamento no pasan los cambios. El Parlamento es un espacio donde básicamente se representan los poderes fácticos y donde no está representada la diversidad de la sociedad. Menos va a estar representada la de los que van a Sur en el Nacional, a Lepe o en la Católica, o los Panzer de Guante. O sea, todos los diputados, o la mayoría de los diputados que van al estadio seguramente van con tribuna, así, tribuna marquesina, a Sergio Livingston, o sea, al lugar más cuico que hay, para que además ojalá no los vean, porque si los ven seguramente no les va a ir bien en el estadio. Entonces, yo creo que el Parlamento no es el lugar para iniciar. O sea, yo podría mañana presentar, tengo la facultad, podría presentar una moción para agregar, por ejemplo, el límite de 49%. Eso va a dormir en la Comisión de Deporte, nadie me va a pescar, y sería como un acto a la bandera. Lo que nosotros hemos tratado de hacer con otras iniciativas, en la reforma laboral, en educación también, no nos ha ido muy bien tampoco, pero creo que no hay que perder la esperanza en eso, y creo que es un proceso de largo aliento, es que desde las organizaciones sociales surjan estas mociones. Entonces, yo lo que nosotros podemos hacer desde la Diputación es poner nuestra plataforma a disposición para que eso se materialice, pero que en el fondo no sirve nada si aparece Gabriel Boric presenta moción para que el... No, loco, que se junten las hinchadas, que se junte la asociación de hinchas azules, con Colo Colo de todos, con los locos que están haciendo, bueno, el José Miguel Sangüesa, o sea, hay mucha gente que dentro de la pasión por el club, yo creo que está totalmente abierta a conversar mejoras para el fútbol. Y si logramos ponernos de acuerdo en eso, yo no sé, pues conversaba con no sé si hay alguien de la barra de la Cato acá. Ya, bueno, conversaba con el Tuto y el Tuto me decía que tenían...
Ya, bueno, que el... ya. Se bajó. Bueno, conversaba en el fondo con el líder de la barra de la Católica el otro día en Lepe, y el tipo me contaba que por el tema de los bombos tenían algún nivel de coordinación con los de abajo, no sé con qué facción de los de abajo, pero que había algún nivel de coordinación, que se habían juntado con algunos locos de Colo-Colo, con gente de Wander también, que yo diría que son las hinchadas más, como más organización. Y yo creo que se puede hacer algo así, po. Y si se hace así, o sea, nosotros, por favor, pero si no, no tiene sentido. Si no, va a ser como un como show de la Diputación que va a caer en pozo muerto. Así que si desde acá hay gente que está dispuesta a organizar y a mover esa cuestión, luego hagámoslo. Yo estoy totalmente disponible. Y ahí hay que presionar, o sea, mira, todos los avances como que no tienen que ver con poderes económicos o con proyectos particulares de diputados, van a ser mediante presión. Entonces, loco, llevar lienzos al estadio, hinchar a los parlamentarios de los diferentes distritos, ir a las tribunas, o sea, empezar a generar un movimiento, no solamente para el tema de las acciones, con esto termino, Jimeno, sino también para que, perdón la expresión, pero para que dejen de ser tan fachos con lo de la ley de la violencia en los estadios. Es inaceptable a los niveles a los que se ha llegado. Entonces yo creo que se puede hacer, pero depende mucho de la organización que se dé desde los mismos clubes, desde las mismas hinchadas. Bien, contestando tu pregunta, quiero primero hacer una precisión respecto de que en un contexto de mejoramiento de una regulación jurídica, yo creo que a priori no son descartables ninguna posibilidad. Es decir, en materia de fútbol se han creado muchas soluciones, muchas fórmulas para solucionar el problema. En Argentina es súper destacable todas las teorías y puestas en prácticas que han tenido ellos para resolver sus problemas del fútbol. El gerenciamiento que se nombró acá, por ejemplo, una institución nacida en Argentina, a raíz también de la crisis de los clubes. Lo que yo, sin embargo, pienso, y me voy a ir un poco en la perspectiva teórica para responder en una primera aproximación, es que en el derecho deportivo, como elaboración teórica respecto a la regulación del deporte, el deporte profesional es la manifestación del deporte en donde se da el área de negocios del deporte, porque debe ser autosustentable. Es decir, el deporte profesional en Chile o en cualquier país del mundo, Estados Unidos, Europa o distintas experiencias donde existe el deporte profesional es un área donde el deporte es autónomo desde el punto de vista financiero del Estado y se organiza de una manera más o menos empresarial. Y dentro de esa perspectiva, que es una realidad, porque de esa manera ha surgido el deporte profesional, en esa perspectiva me parece a mí que la forma de la corporación no es la adecuada para la administración y la gestión y el desarrollo de la actividad deportiva profesional, futbolística o de cualquier otro deporte profesional. A mí, en lo particular, me parece que los aspectos más importantes son el que exista una estructura jurídico-institucional que en primer lugar permita la transparencia y la fiscalización y la supervigilancia de la actividad. Las corporaciones que están, ¿no es cierto?, bajo la tutela del Ministerio de Justicia, registro civil actualmente con la nueva ley de 20.500, me parece que no es un mecanismo para controlar actividades donde hay actividad económica de por medio. Por eso, en ese sentido, la sociedad y la sociedad anónima especial, que es la sociedad anónima deportiva, me parece a mí en primera instancia que es una forma más realista de enfrentar el problema. Sin embargo, nosotros podemos hablar de sociedades anónimas deportivas y sociedades anónimas deportivas. Hay distintas formas también de organizar el esquema. Estaba viendo acá, hay un alumno mío, Ariel, que es memorista, y que justamente estábamos trabajando en una memoria en este tema, precisamente de esta materia. Y hemos visto, él mismo ha investigado múltiples ejemplos de derecho comparado
en donde lo que se ha ido haciendo es buscar una fórmula que a partir de una sociedad anónima deportiva en muchos casos se arribe a una mayor participación, justamente una participación más abierta o democrática de las hinchadas o de los socios de esos clubes. Y yo creo que tal vez por ahí, y a priori, porque esto habría que estudiarlo con mucha atención, hay caminos estudiables, que uno pudiera ver experiencias de derecho comparado muy interesantes, como por ejemplo la de Alemania, que funciona justamente con un límite de control de parte de los grupos económicos, y el otro porcentaje mayoritario está en manos de los socios, y eso ha hecho que en general los clubes alemanes tengan proyectos deportivos de largo alcance, como hemos visto todo en el último tiempo, una gran fortaleza en el fútbol alemán. Por lo tanto, esas fórmulas de participación o de mayor equilibrio entre el proyecto meramente económico y el proyecto deportivo, creo que son logrables dentro del esquema de la sociedad anónima. Sin embargo, volver al esquema de la corporación, me parece a mí, sería un retroceso desde el punto de vista jurídico. Ahora, efectivamente, en el actual marco, terminando, está la posibilidad de hacer eso, porque ahí están los fondos de desarrollo profesional. Es decir, que la corporación forma un patrimonio de afectación para el desarrollo del fútbol, y no me acuerdo exactamente ahora cuáles son fondos de desarrollo, pero hay, y en el básquetbol también hay fondos de desarrollo. Y tampoco ha sido, digamos, una solución al problema. Por lo tanto, redondeando, creo que desde esa perspectiva, yo creo que sería tal vez más conveniente partir de un estudio de una mayor y mejor participación, no solamente de los capitales del club, sino que también de la hinchada, de los socios o de las antiguas corporaciones. Eso, de alguna manera, también hay muchas corporaciones que están incorporadas en los sillones de los directorios de la sociedad anónima, minoritariamente. Y eso tal vez habría que buscar una manera que hubiera una mayor participación. Y por último, para cerrar, tal vez la última vez que hablo, última reflexión respecto a esto, un desafío mayor todavía que todo esto, en mi perspectiva, es generar una regulación, como ya dije, en donde sea factible impulsar el desarrollo de otros deportes. Y eso podría ser en la misma ley de sociedades anónimas deportivas, crear nuevos montos, nuevos márgenes para que otras actividades deportivas puedan tener un desarrollo también de carácter profesional. No sé si contesté tu pregunta. Más o menos. Bueno. El último camarada hizo una pregunta general a la mesa por tiempo. No sé si don Marco o alguien en particular quisiera o haya tomado nota de la pregunta y dar respuesta. ¿Cómo era la pregunta? O sea, es cómo hacemos los cambios. Los cambios, que, sí, y ya lo respondió. Sí, no sé si Claudio está... No es mucho lo que se puede hacer en el Parlamento. Entonces, agradeciendo la participación y dando paso, o sea, la participación de los tres expositores, muchas gracias por haber venido y darnos un poco de su tiempo para comentarnos su experiencia y sus visiones al respecto. Damos paso al cierre de esta mesa. Hay un coffee break.